Muy buenas tardes. Les reiteramos nuevamente que en 3 minutos damos inicio al evento. Muy buenas tardes con todos los participantes. Vamos a dar inicio al segundo día del taller conversatorio Reactivación económica y productiva enfocado a las organizaciones de la economía popular y solidaria. El día de hoy, el primer tema a tratar es la importancia de la asociatividad para el fomento de la economía popular y solidaria. Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de nuestras autoridades, la señorita prefecta abogada Paola Pavón y el señor viceprefecto ingeniero Alexandro Tonelo, quienes siempre están pendientes de todas las actividades que venimos desarrollando en favor de la comunidad. Queremos hacerle llegar también un afectuoso saludo al abogado Leonidas Moreno, director de la Dirección de Gestión de Economía Popular y Solidaria, así como también al ingeniero Luis Hinojosa de Codesarrollo, que nos ha ayudado siempre en los enlaces para trabajar conjuntamente con esta organización. El día de hoy, la primera ponencia va a estar a cargo del economista Guido Vinicio Duque Suárez, de título profesional economista. Es máster en Artes de Economía en la Universidad de Nuevo México, maestro en Economía con mención Economía del Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador, magíster en Diseño y Administración de Proyectos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, PhD candidato en el programa PhD in Economics de la Universidad de Nueva México, actualmente en proceso de elaboración de investigación. Tiene una amplia experiencia, ha trabajado en el Banco Central del Ecuador, el municipio de Quito, ex docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ex docente de la Universidad Internacional del Ecuador, actualmente docente investigador, parte de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura y subdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias, economista Guido Duque. Le agradecemos su participación y el apoyo constante que lo viene realizando con nuestra institución, con nuestra dirección en apoyo a la transferencia de conocimientos a la comunidad. Bienvenido, economista Guido Duque.
por favor, activar su micrófono. Sí, muy buenas noches con todos y con todas. Quiero agradecer nuevamente a las autoridades del Consejo Provincial que me han invitado a, en este caso, a hacer esta charla, a la prefecta Paola Pavón, al viceprefecto ingeniero Alejandro Tonelo, también al economista Efraín Hermosa, que me ha hecho esta invitación para participar de esta charla el día de hoy. Quiero agradecer también a todas las personas que nos están acompañando en estos momentos y también agradecer a todas las personas que están en la economía social y solidaria que nos van a escuchar en este momento. Voy a proceder a compartirles la presentación para iniciar esta charla. Listo. Dentro de este conversatorio virtual sobre la reactivación productiva económica de la economía popular y solidaria, voy a hablar sobre la importancia de la asociatividad para el fomento de la economía popular y solidaria. Primero, definamos qué es asociatividad. En este caso se entiende como la organización voluntaria y no remunerada de individuos o grupos que se establece un vínculo explícito para conseguir un objetivo común. Es decir, en este caso, son un grupo de personas que se unen. Eso es asociatividad en términos generales. La economía solidaria, podemos hablar que está dentro de una economía mixta. ¿Qué es esta economía mixta? Es lo que estamos viviendo actualmente nosotros. Este autor que es uno de los que más ha trabajado el tema de economía social y solidaria, economía popular, economía del trabajo, de origen argentino, Corallo, ¿no es cierto? José Luis Corallo, habla que la economía de nuestros países es una economía mixta periférica, con dominación del capitalismo. Claro, estamos en una economía capitalista y por lo tanto hay contradicciones, ¿no es cierto? Y hay una lógica subordinada, ¿no es cierto?, del sistema económico y que muchas veces los intereses económicos son captados por el aparato del Estado para ciertos grupos particulares. Pero como tiene estas contradicciones, hay espacios de trabajo, ¿no es cierto?, espacios de transformación. Y uno de estos espacios de trabajo, de transformación, justamente es la economía social y solidaria. En este esquema, nosotros podemos ver que aquí tenemos la economía, ¿no es cierto?, solidaria, ¿dónde se encuentra dentro de esta economía mixta? Tenemos por un lado, en este lado, ¿no es cierto?, tenemos perdón, los rayos. En este lado de aquí tenemos la economía, ¿no es cierto?, correspondiente a la esfera pública, ¿no es cierto?, lo público que está aquí en verde, ¿no es cierto? Aquí está las provincias, los municipios, las empresas públicas estarían en este lado verde. La economía empresarial privada, ¿no es cierto?, los grupos económicos, los clústeres, los holdings, etcétera. Bueno, las grandes empresas, las asociaciones de empresas, la parte privada y las empresas en general que estarían en esta línea en azul. En esta línea roja estaría la economía popular, ¿no es cierto? Esta línea más bien tomate es la economía popular y en esta conjunción, ¿no es cierto?, en esta intersección que se da entre lo público, lo privado y lo popular está la economía solidaria, ¿no es cierto? Aquí tenemos
una serie de actores, ¿no es cierto? Los seguros sociales, la salud, la educación, la planificación, los presupuestos participativos, la gestión asociada, las cooperativas, la ONG, las asociaciones, las redes, estos emprendimientos de la economía popular y solidaria están en esta intersección. Entonces es muy interesante que en este caso nosotros podemos ver que en esta interacción podemos nosotros ver esta interrelación que se da en la economía popular y solidaria. Es decir, la economía popular y solidaria está en esa intersección entre lo público, lo empresarial y lo popular. Aquí podemos verlo de una manera un poquito más distinta, ¿no es cierto? Tenemos la economía pública, el bien común, la gobernabilidad, la reproducción ampliada del poder político. La economía popular, reproducción ampliada de la vida. La economía popular, justamente eso es lo interesante, lo lindo, lo rico es que es una economía que busca la vida, que va más allá del tema de la reproducción del capital, de crecimiento económico. La economía popular está en relación a la vida. Es donde está la unidad doméstica, que difiere de la unidad empresarial, pero nosotros vamos a seguir trabajando con los empresarios, vamos a seguir trabajando con la economía pública, ¿no es cierto? Entonces, la parte de la asociatividad de economía popular y solidaria se encuentra, ¿no es cierto?, en esta intersección entre ellas, y estaríamos en esta parte de la economía popular. En esta unidad doméstica, ¿no es cierto?, dentro de la economía mixta, que es la que nos interesa, existen las unidades, ¿no es cierto?, que generalmente la base es la familia, ¿no es cierto?, y que tenemos este presupuesto de recursos para el trabajo mercantil. Claro, tenemos gente asalariada y también vende su fuerza de trabajo, pero también tenemos algún tema de producción para la venta, ¿no es cierto?, nuestras pequeñas. Y también tenemos el trabajo de reproducción. Es el trabajo doméstico, que también es muy importante, el rol de las amas de casa, que es muchas veces invisibilizado. Y que en este caso, muchas veces ese trabajo para producir, para el autoconsumo, el trabajo comunitario, trabajo para el estudio, para la capacitación, ¿cierto?, es importante. Y dentro de este punto de las unidades domésticas son los dueños, ¿no es cierto?, muchas veces de los pequeños terrenos, del suelo, tenemos viviendas locales, maquinarias, herramientas, tenemos ciertos ahorros y tenemos transferencias, ¿no es cierto? Es decir, tenemos ciertos recursos importantes dentro de esta unidad familiar, ¿no es cierto?, una unidad doméstica, la familia. Esta unidad doméstica permite generar los emprendimientos populares, ¿no es cierto? Son pequeños tecnológicamente, no tienen mucho capital, el trabajo está en la familia, generalmente son informales, mucho del trabajo que se hace es para el autoconsumo, también tienen relativamente bajos niveles de productividad, tienen restricciones al crédito. Muchas veces puede darse un contexto de pobreza, baja infraestructura, bajo conocimiento científico y no explotación capitalista, porque no es una lógica de acumulación, es una lógica de supervivencia de tema para producir, para vivir, para sobrevivir, para mantener a su familia. Entonces, la lógica de análisis contable de rentabilidad es diferente. Se habla de ingresos, no de capital. Y en este caso, la fuerza de trabajo generalmente se utiliza plenamente. Es decir, los trabajadores trabajan para sí mismos. Y la unidad doméstica tiene producción y reproducción. Producción de bienes y trabajo no remunerado para reproducción de la vida. El trabajo que hacen nuestras amas de casa. Entonces, eso quería hacerlo. Y por otro lado, estas unidades domésticas generan un lazo social. La asociación, ahí está la importancia, ahí vamos llegando al punto que quería llegar, ¿no es cierto? Dentro de toda la economía social y solidaria, específicamente dentro de esta economía popular está la asociación, que da inicio a la economía social y solidaria. La economía popular es el conjunto de unidades domésticas y las extensiones, ¿no es cierto?, que están dentro de la lógica de la reproducción de la vida, no de la acumulación de capital. Se parte de experiencias existentes en la economía popular y expandir esta a otros sectores de la economía mixta. O sea, la idea es que de
nuestra economía popular y solidaria, mediante la asociatividad, no se quede en lo pequeño, comience a generar nuevos uniones, nuevos nodos, que las asociaciones comiencen a hacerse cada vez más grandes, pero con una lógica no capitalista, sino una lógica de búsqueda de mejorar las condiciones de vida de los participantes, de los asociados. Entonces, ese es todo. Se busca la inclusión de todos, pero no en el mercado, sino en una práctica económica distinta. Entonces, eso es una de las cosas interesantes, fundamentales, que nosotros podemos ir viendo acá. La economía solidaria, ¿cierto?, es la manera de producir, consumir y distribuir riqueza enfocada en valorar en primera instancia al ser humano y no al capital. Es decir, la economía solidaria, el centro es el ser humano. Esta busca promover nuevamente aquí la asociatividad. O sea, la economía solidaria lo que busca es que nos asociemos. O sea, la economía solidaria está, tanto la parte solidaria como la economía popular busca esa asociatividad, esa unión entre los productores, entre los comerciantes, entre los pares, para lograr algunos beneficios que ya los vamos a ir viendo. Busca, como lo decía, promover la asociatividad, la cooperación, la autogestión orientada a la producción, al consumo y a la comercialización de bienes y servicios de manera autogestionada. Es decir, no trabajo para alguien, sino yo genero esa autogestión para tener como el objeto, ¿no es cierto?, del progreso, el desarrollo de la vida. Se prioriza el entendimiento del trabajo y en el trabajo. Es decir, en este caso se prioriza que el trabajo, el rol del trabajador, que en este caso es importante, es fundamental. Vamos a hablar también un poquito de la parte legal, del fundamento legal, ¿no es cierto?, en general, para hablar también del tema asociativo. Está recogido también en la parte legal. Eso es importante. Tenemos que, según la Ley de Economía Popular y Solidaria, tenemos que esta economía popular y solidaria está formada por 3 sectores. El sector cooperativista, el sector asociativo y los sectores comunitarios. Entonces, vamos a darle un poco más de énfasis a este sector asociativo, pero vemos que la asociatividad en general es importante y vamos a ver justamente que es necesario su consolidación. El sector cooperativo es el conjunto de cooperativas, ¿no es cierto?, que son personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta. Es decir, eso es importante. La cooperativa no está afuera, es propiedad conjunta. Cuando uno está en una cooperativa, es dueño y debe sentirse así como dueño de parte de la cooperativa. Entonces, muchas veces las cooperativas grandes se pierde eso. Y de gestión democrática. Por eso uno vota en la junta de las cooperativas, con personalidad jurídica, derecho privado e interés social. Y la importancia en las cooperativas de que se capacite a sus miembros. Entonces, eso es algo importante, que aprovechemos esas capacitaciones cuando nosotros tenemos ahorros de nuestras cooperativas. Y ahí comienza también el tema de la asociatividad, de irnos conociendo, de ir viendo cuál es el rol de negocio de otra persona que es cooperativista ahí, y a lo mejor podemos hacer también negocios. Entonces, es un espacio interesante. Las cooperativas, según su actividad principal que desarrollen, puede ser cooperativas de producción, cooperativas de consumo, cooperativas de vivienda, ahorro y crédito. Generalmente, las que más destacan, descollan, son las de ahorro y crédito, ¿no es cierto? También las cooperativas de vivienda, pero un poco no se ha desarrollado mucho las cooperativas en relación a la producción, más bien ha estado en el sector asociativo. Este sector asociativo es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales, es decir, aquí se unen personas, nada más, de actividades económicas, productivas, similares o complementarias, ¿no es cierto? Es decir, puede existir, ¿no es cierto?, una asociación de productores agrícolas, una asociación de productores textiles, una asociación de productores de prestación de servicios. Entonces, es importante unirse para poder reclamar derechos, pero también para otros objetivos, ¿no es cierto? Producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios, o abastecerse de materia prima. Esto es algo importante.
O sea, no solamente nos unamos para reclamar algún derecho, sino también para hacer mejor la producción. O sea, por ejemplo, es algo interesante, algo muy bonito que nos conversaban de los productores de pantalones de Pelileo, que ellos comenzaron a ver que si ellos compraban en volumen la materia prima, les hacían rebajas. Entonces, para la compra de materia prima comenzaron a unirse 2, 3 y hacer de una vez una importación importante de textiles o una compra importante de textiles y después se dividían la materia prima. Entonces, son cosas que podemos nosotros ir haciendo, ¿no es cierto? Abastecernos de materia prima, insumos, herramientas, tecnologías. Imagínense comprar una máquina, si compro una máquina para mí mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una cortadora. Pero mi volumen de producción no sirve tanto, imagínense ese gasto. Pero si yo formo una pequeña asociación con algún otro artesano que necesite ese instrumento, yo puedo compartir el gasto y no estoy con este costo fijo. ¿No es cierto? Entonces, también es importante, o para comercializar, para tener volumen, para tener una mejor venta, yo puedo vender en volumen. Entonces, yo me puedo asociar para vender mis productos, ¿no es cierto? En forma de una producción en forma solidaria y autogestionada. Entonces, es importante el rol de las asociaciones. Es importante aquí justamente este sector asociativo es uno de los que todavía no ha despuntado dentro de la economía solidaria. Las cooperativas, especialmente financieras, como lo había dicho, son las que han despuntado, pero el sector asociativo es uno de los que todavía no están totalmente desarrollados y donde ahí existe un potencial importante de crecimiento. El sector comunitario también es un sector importante, es el conjunto de organizaciones vinculadas por relaciones de territorio, familiares o idénticas étnicas, culturales, de género, de cuidado, de naturalezas urbanas o rurales, de comunas, comunidades, pueblos nacionalizados. Mediante el trabajo conjunto tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y consumo de servicios lícitos y socialmente necesarios en forma solidaria y autogestionada. Entonces vean la diferencia, en cambio el sector comunitario más bien es una afiliación más territorial, ¿no es cierto? Por ejemplo, la existencia de las comunas, que pueden ser en el área rural o en el área urbana, cuando tenemos ciertas filiaciones, ¿no es cierto? Especialmente esto es más por el lado de estas relaciones territoriales, familiares, étnicas. En el otro caso, simplemente podemos tener el mismo negocio y nos unimos para producir, nos unimos para mejorar nuestras prácticas. Nos unimos, incluso podemos obtener un crédito e incluso para vender. Por ejemplo, es algo interesante también el tema de las asociaciones o el compartir, que a veces se da, o sea, no necesariamente fue una asociación formal, pero muchas veces, por ejemplo, en San Blas, que se encuentran muchos productores de calentadores de ropa deportiva, claro que compiten entre sí, pero es interesante ver que cuando hay un contrato interesante, ellos recurren a sus, entre comillas, competencias, sus amigos. ¿Sabes qué? Me salió este contrato, pero no tengo la capacidad suficiente para tener tantos calentadores o tal producción. ¿Sabes qué? Produzcamos entre nosotros. O yo te digo, te encargo hacer una cierta parte y nos beneficiamos los dos. Pero esas asociaciones son muchas veces esporádicas. Lo interesante es lograr que estas asociaciones sean cada vez más estables y que permitan mayores niveles de gestión de crecimiento. Por otro lado, ¿cuáles son las organizaciones económicas del sector asociativo? En general, dentro de la ley, un poco lo que es asociativo, son organizaciones económicas dentro del sector asociativo o asociaciones constituidas al menos por 5 personas. Claro, para tener un registro legal necesita 5, pero claro, la asociación yo puedo hacer de 3, 4 personas, pero no es una asociación formal. O sea, yo puedo hacer una asociación de una manera formal y necesito al menos 5 personas. ¿No es cierto? Personas naturales que sean productores independientes de idénticos o complementarios bienes y servicios establecidos con el objeto de abastecer a sus asociados, de materia prima, insumos, herramientas, equipos
y el tema de comercialización. Entonces es interesante, es lo que ya había definido un poco arriba, pero con 5 personas ya podemos establecer una asociación. Vean qué interesante, es importante conocer la ley para tener algunos beneficios legales, para que sea legal. En este caso podemos tener varias asociaciones en distintas actividades, a excepción, o sea, no podemos tener asociaciones de vivienda, ahorro crédito, transportes y trabajo asociado. Pero en las demás sí podemos nosotros generar asociaciones. Generalmente la asociación busca un poco más el tema productivo, ¿no es cierto? O de prestación de servicios. O sea, por ejemplo, la Asociación de Heladeros del Centro Histórico es una asociación interesante. Tenemos que todavía quieren mantener ese espíritu, ¿no es cierto?, de los helados tradicionales, ¿no es cierto?, en el Centro Histórico. Las asociaciones productivas o de servicios adquirirán personalidad jurídica mediante la resolución emitida por el Instituto de Economía Popular y Solidaria luego de verificar el cumplimiento de los requisitos que están en el reglamento, ¿no es cierto? Y pueden registrarlo, o sea, se hace el trámite y puede quedar registrada su asociación. Pero como les decía, la asociación puede ir más allá, no necesariamente puede ser formal, sino que simplemente te da algunos temas interesantes. El Fondo Social de las asociaciones estará constituido por las cuotas, o sea, como yo le fondeo a mi asociación haciendo aportes, ¿no es cierto?, que no son reembolsables, o sea, no se les devuelve, por las cuotas ordinarias y extraordinarias, ¿no es cierto?, en el ejercicio económico, y no serán susceptibles de distribución entre los asociados. Es decir, yo pongo el dinero y no es para nuevamente repartirlo, sino para hacer actividades de mi asociación, ¿no es cierto? Para tener, ¿no es cierto? Claro, si quiero tener una asociación con fines de, ¿cómo se llama?, para que tenga una personería legal, ¿no es cierto? Pero como les decía, lo importante es ese espíritu que haya de cooperación entre las personas. Recordando un poco, ¿no es cierto?, la economía solidaria busca incluir a los pobres, la economía solidaria busca incluir a todos. La economía social, en cambio, parte de la sociedad para la reproducción material, fomenta cooperativas, fomenta mutualistas y fomenta asociaciones, que es lo que estamos hablando, y dándole la importancia a ese pie, a ese trípode entre lo cooperativo, ¿no es cierto?, el tema comunitario y el tema asociativo. La economía solidaria, ¿no es cierto?, y también, como lo llamamos, social y solidaria, busca la reproducción ampliada de la vida de todos. Es decir, nosotros no queremos una acumulación para volvernos ricos, queremos crear una dinámica para que todos vivamos mejor, ¿cierto? Porque si yo logro que mi negocio crezca y crezca también el negocio de los demás asociados, ¿no es cierto?, y buscamos la mejora del nivel de vida de todas las personas, ¿no es cierto?, no una acumulación para mí. Entonces, por eso muchas veces es difícil, porque uno de los negocios, el asociado, comienza a despuntar, a veces se sale de la asociación, y eso no es así, sino más bien debemos buscar que ese crecimiento sea de todos. Porque si la economía crece, podemos compartir, ¿no es cierto?, con una lógica distinta de solo la competencia. Claro que se puede competir en ciertas cosas, pero también se puede trabajar en conjunto. Hay que comenzar a ver esa lógica, también la importancia del trabajo, del ganar-ganar que se suele hablar ahora. Partimos de esta realidad, de esta economía mixta fomentada por la economía popular mediante prácticas de la economía social y solidaria basadas en la economía para la vida. Y buscar un cambio en este patrón que tenemos nosotros, centrado solo en el capital, en la acumulación, en hacer dinero, y buscar más bien una lógica que busque una economía para la vida. La asociatividad es uno de los pilares de la economía popular que busca la integración de las personas con una lógica distinta a la competencia, buscando el beneficio común, permitiendo niveles de economía de escala, mejorando procesos e integrando a todos. Existen avances importantes en el sector cooperativo, ¿no es cierto? Eso es evidente, especialmente de carácter financiero, pero hay mucho trabajo que hacer para construir la cultura de confianza que promueva la asociatividad en distintos sectores, para que, entre otros fines, lograr
por ejemplo, niveles técnicos adecuados. Como les decía, compartiendo esta información yo mejoro los sistemas técnicos, ¿no es cierto? Como productor agrícola, yo entre algunos podemos buscar capacitación, que vengan a capacitarnos para la producción y poder vender. Hay una experiencia muy bonita en Ibarra sobre el tema de la comercialización de las uvillas. Ellos se asociaron en forma de generar una empresa ancla. Esta empresa ancla lo que hacía es comprarles a los asociados las uvillas para de ahí consolidar en cantidad y poder venderlas al por mayor, exportarlas. Y en este caso, claro, una empresa ancla, ¿cómo funciona? Simplemente cuando los precios están bajos, te paga un precio mayor. Cuando los precios son altos, tú le sigues vendiendo al mismo precio, pero la lógica es que con ese dinero, con esa diferencia entre precios altos, ellos mantengan siempre un precio estable para ti, un precio que cubra eso. Y entonces, en este caso, en lugar de estar compitiendo de quién le da más barato o quién le ofrece más a el productor, yo tengo un precio estable y con eso tengo un ingreso digno. Claro, y yo no tengo que romper la lógica que si estoy con precios altos, venderle a otro. No, ahí estoy rompiendo la asociatividad. Entonces, eso es importante. Mejorar la técnica, ¿no es cierto? Buscar mejoras en la productividad, buscar mercados justos y canales de comercialización para la producción nacional. Es decir, si yo estoy asociado es mucho más fácil buscar cumplir con los volúmenes a veces económicos para poder vender mis productos hacia afuera. Finalmente, quiero nuevamente retirar mi agradecimiento a las autoridades del Consejo Provincial y gracias por la atención prestada a esta parte, ¿no es cierto?, introductoria y la idea de la lógica que tiene tanto en la parte legal como en esta lógica de la economía social y solidaria. Como les había dicho, la asociatividad es importante, podemos asociarnos dentro del tema legal, pero lo más importante es comenzar a atender esos lazos para poder trabajar. Gracias por su atención. Muchas gracias, economista Guido Duque, quien nos ha hablado sobre la importancia de la asociatividad para el fomento de la economía popular y solidaria. Un tema tan importante en las actuales circunstancias a la cual estamos atravesando. ¿Me pueden confirmar, por favor, Gabriela, si es que hay alguna pregunta? Buenas noches. Sí tenemos unas preguntas. Economista Duque, nos preguntan, ¿cómo podríamos formar y cuáles serían los requisitos para formar una asociación que va dirigida al turismo? Muy interesante pregunta. En este caso, tendríamos que entrar a la página web del Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria y ahí tenemos los requisitos, ¿no es cierto?, para, en este caso, la inscripción de las asociaciones. Ahorita no me la sé de memoria, pero están en la página web del Instituto de Economía Popular y Solidaria que ustedes pueden ir a ver, porque generalmente es para cualquier tipo de asociación, como lo habíamos visto, excepto para esos temas de financieros y de vivienda, ¿cierto? De ahí cualquier tipo de actividad productiva puede hacerlo y los requisitos están ahí en la página web, ¿no es cierto? Una pregunta. ¿Podría una caja de ahorros crear una asociación de transporte escolar? Ya, ahora eso es importante. Se había visto que en este caso la asociación se da entre personas. Claro, lo que pasa es que el fondo de ahorros te genera un capital, pero ojo, son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es que esa caja de ahorros va a permitirnos crear una asociación, ¿no es cierto? En este caso, para el tema de transporte, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la idea es que simplemente estoy uniendo dos cosas, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Que no puedo yo mezclarlas, pero se complementan. Es decir, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Voy a sacar de este fondo común, de esta caja común y genero una asociación. Pero la idea más bien de la asociación es que ya existe esta actividad y lo que hago es unirme. Es decir, si hay una persona que ya tenía un transporte escolar y otra persona que tenía transporte escolar, ellos se juntan y dan
en este caso el servicio de una manera conjunta, mejoran los procesos, hacen temas más, ¿cómo se llama?, unidos. En cambio, la caja comunal más bien busca el tema de financiarles a los socios y en este caso hace esos préstamos, ¿no es cierto?, esos autopréstamos para los socios. Claro, ese préstamo podría ser para comprar en este caso, un transporte escolar y, claro, le financiaría a otros, pero sería una caja bastante grande, ¿no es cierto? Claro, ellos nos ayudan con el financiamiento, pero la lógica es, en cambio, prestar un servicio, ¿no es cierto?, en este caso. Entonces, puede servirnos para financiarnos, pero no puede ser dueño de la asociación. Las asociaciones están formadas por las personas y esas personas al mismo tiempo también son parte de la caja. Entonces, espero haber sido claro con la respuesta a esta inquietud. Economista Duque. Fanny Salas nos pregunta, ¿a qué institución debemos acudir para registrar de manera legal y formar una asociación? En este caso, al Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria tiene justamente por temas legales el registro de las asociaciones, pero dentro de la economía popular y solidaria para hacer estas asociaciones de la economía popular y solidaria dentro de ese sector. Gracias, economista. No tenemos más preguntas. Muchas gracias al economista Guido Duque. Queremos nuevamente darles nuestro agradecimiento de parte de las autoridades, de parte de la Dirección de Gestión de Economía Popular y Solidaria, por participar en estos procesos de transferencia de conocimiento a la comunidad. Esperamos contar igualmente con su presencia en próximos eventos. Muchas gracias, economista. A continuación, el siguiente tema a desarrollar en el presente taller es la importancia de la economía popular y solidaria en la reactivación de las economías locales. A cargo de este tema está el licenciado José Tonelo. El licenciado José Tonelo de igual forma ha venido trabajando en estos procesos de transferencia de conocimientos. Es licenciado en filosofía, nacido en Italia, pero más ecuatoriano que muchos de nosotros. Está en el Ecuador 50 años, primero en Salinas de Guaranda, trabajando en beneficio de las organizaciones justamente de la economía popular y solidaria, luego con el Fondo Ecuatoriano Popular en Progreso. Es asesor actualmente de Codesarrollo y de la Fundación Tierra Nueva y Funder. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado José Tonelo, no sin antes también hacerle llegar un cordial y afectuoso saludo al ingeniero Alexandro Tonelo, viceprefecto de la provincia de Pichincha. Adelante, licenciado José Tonelo. Por favor, ingeniera Eunice, para que le haga la presentación y pase la presentación del licenciado Tonelo. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto otra vez poder hablar con tantas personas interesadas en la economía popular y solidaria en el desarrollo local de la provincia de Pichincha. Voy a intentar expresar algunas ideas que nacen de experiencias que hemos hecho. Y quiero comenzar con la pregunta que me he hecho. ¿Por qué es importante la economía popular? Verán que, como lo ha hecho también el economista Duque, una cosa es la economía popular, otra cosa es la economía popular y solidaria. Lo solidario le agrega algo a la economía popular. Entonces, hay algunas razones. Esta economía genera empleo y, por tanto, genera ingresos para 2 ecuatorianos o ecuatorianas sobre 3, para más del 65% de la población nacional. O sea, el doble del empleo que crean el Estado y las grandes empresas industriales, agrícolas, comerciales y financieras, todos juntos, ¿no es cierto? La mayor parte de ecuatorianos entonces vive de la economía popular. Esta economía llena los mercados populares con los productos de consumo diario que el pueblo puede comprar. Llena también, comenzamos a entrar también en los grandes supermercados, ¿no? Pero no es fácil. Fortalece con los ahorros el sistema financiero nacional. ¿Quién ahorra? La mayor parte de los ahorristas en el país son los sectores populares, ¿no? Regresemos, por favor, a la lámina anterior, ¿no? Los
los que tienen más dinero en el Ecuador ya han exportado el dinero. Se dice que más de 30.000 millones de dólares ecuatorianos han sido llevados al exterior. Sostiene esta economía la dolarización con las remesas de los emigrantes. Nuestros emigrantes también son parte de esta economía popular. Y ustedes saben que han llegado siempre entre 3.000 y 2.000 ahora por la crisis, millones de dólares anuales a nuestra economía. Asegura el transporte de personas y mercaderías dentro del territorio nacional. Brinda a la sociedad servicios humildes y mal remunerados, pero indispensables. Pensemos a los trabajos que se hacen mucho con las manos. No todos pueden trabajar en las oficinas. Hay que hacer casas, hay que arreglar servicios básicos, hay que prestar servicios incluso de asistencia, que consideramos muchas veces servicios humildes y que son mal remunerados. Pensemos a las empleadas domésticas, por ejemplo. Pero también hay necesidad de esos servicios. Y fomenta esta economía el desarrollo local en el campo y en los barrios urbanos marginales. Y entonces, un poquito, es una afirmación que hago en contra de una cultura que quiere quitar la autoestima a las personas que están contribuyendo a la economía popular. Los sectores populares ecuatorianos trabajan mucho, producen mucho, ahorran mucho, crean mucho empleo, generan arte y cultura, construyen paz social y equidad, ¿no? A veces los medios de comunicación incluso quieren hacerle sentir a los sectores populares, especialmente rurales, que son una carga para el país, mientras que son la verdadera fuerza que lleva adelante el país. Y a pesar de tantos y tan buenos servicios, los que he dicho anteriormente, que presta a la patria, los trabajadores autónomos ecuatorianos han tenido y siguen teniendo en nuestro país, hoy todavía, tenemos poco peso, poca consideración, poca influencia. Habla un señor de los que siempre salen en la televisión y todo el mundo a reproducir lo que dice, aun cuando dice estupideces, digamos. Hablan los sectores populares a través de sus organizaciones y cuánta dificultad hay para hacer llegar sus opiniones a los sectores políticos que pueden tomar decisiones. Economía popular tiene poco poder, poco apoyo y poca justicia consigue en la vida nacional. ¿Y cómo se puede explicar esta contradicción? Esta contradicción se explica porque algunos sectores, y yo cito cuáles, sé que me puede traer hasta líos, pero hay sectores terratenientes todavía en el país, sectores productivos de la gran producción, sectores bancarios, sectores comerciales, sectores de los medios de comunicación que representan a una exigua minoría de la población y sin embargo de eso han tenido, o ellos han creído tener, voz, voto, presencia, poder político y económico, y se han beneficiado más que el resto de la población de los recursos naturales, o sea, del petróleo, de las minas, de la tierra, del agua, de la madera, etcétera, que deberían beneficiar a todos. Afirmando eso, yo digo que estamos en una sociedad injusta, ¿ya? Porque hay quienes trabajan que tienen poco y quienes viven de la renta que tienen mucho. Y quienes viven de la renta están indicados en la parte superior de esta lámina que ustedes están viendo. Y voy adelante en esta afirmación que he hecho. Los trabajadores, disculparán que hay un error incluso de tipeo, los trabajadores de los sectores populares no son responsables de los males de nuestro país que yo les voy a indicar. El primero no es la explotación de divisas, sino la exportación de divisas. Les he dicho que 30.000 millones de dólares ecuatorianos están en el exterior. El presupuesto general del Estado en el Ecuador anual llega apenas a los 30.000 millones de dólares. Es lo mismo que todo lo que le cuesta al Ecuador un año de funcionamiento del Estado está en el exterior. Los sectores populares no son responsables del contrabando a gran escala.
alguna cosita también hacen los sectores populares, digamos, especialmente en las fronteras, ¿no es cierto? No son responsables del narcotráfico internacional, del lavado de dinero, del sicariato, de la destrucción de los bosques tropicales y andinos. No son responsables del cambio climático y del calentamiento global, de una violencia estructural que estamos sufriendo, y no son responsables de la explotación laboral. Cuando digo no son responsables, sepan que puede haber excepciones también. Los vicios de los grandes a veces, lamentablemente, en pequeña medida están presentes también en la vida del pueblo. Pasar de la economía popular a la economía popular y solidaria requiere de un salto de calidad. No es lo mismo lo que hemos visto antes, que ya tiene muchas cosas buenas en sí, a pasar a lo que es popular y solidario. Lo solidario se caracteriza, y nos lo ha dicho el economista Duque hace un rato, ¿no es cierto?, por la organización y participación comunitaria, por el bien común antes que el bien privado, antes que el bien individual, por la protección y el uso inteligente de los recursos naturales que debemos dejar a las futuras generaciones, por la justicia en las relaciones laborales, por la atención a la integralidad de la vida comunitaria. La vida comunitaria tiene en sí elementos de cultura, de educación, de familia, de salud. Se caracteriza, y esto no parece lógico a los que solo piensan en el capital, por la ayuda a las personas, a las familias, a las comunidades más vulnerables, más pobres, más abandonadas, más aisladas, más necesitadas. Esta economía popular y solidaria se expresa plenamente en estas organizaciones de base. Igualmente, repito algo, pero así las ideas nos entran mejor. Repito algo de lo que nos presentó antes el economista Duque. Hay las cooperativas de producción, de servicios, de transporte, de vivienda, de ahorro y crédito. Y ustedes ven que ahorro y crédito, como antes se ha subrayado, aquí también está subrayado porque son las que son ejes del funcionamiento de otras actividades productivas. Hay las asociaciones de trabajadores agrícolas y artesanales. Hay las comunas. Hay los grupos que todavía no tienen personalidad jurídica, pero que funcionan bien, como algunas cajas de ahorro y algunos bancos comunales. Las organizaciones de bases están más atentas al futuro, se unen entre sí con criterios territoriales o productivos para formar organizaciones de segundo grado. Me parece que esa fue la presentación, ¿no? Y estas organizaciones de segundo grado son las uniones, las federaciones, las redes locales y los consorcios. Consorcios. Sí, licenciado. Un segundito. Lo que pasa es que la compañera tuvo inconveniente, se le fue la luz. Ahorita le van a compartir nuevamente la pantalla. Pero continúe, por favor. Pero continuar. Los consorcios, las redes también son figuras organizativas nacidas apenas hace 15, 18 años. Son millennial, digamos, ¿no? Del 2000. Y los consorcios son todavía más modernos que las redes. Las redes tienen más una importancia en el aspecto social. Los consorcios se ocupan principalmente en el aspecto económico. Y estas organizaciones de segundo grado pueden llegar a un tercer nivel, a un tercer grado, cuando constituyen confederaciones. Ustedes saben que hay sindicatos, por ejemplo, confederados entre sí, y cuando constituyen redes nacionales. Y, por ejemplo, en el campo de las finanzas populares hay redes locales, puedo citar a Refider en el norte, pero aquí en la provincia de Pichincha a la red Equinoccio, ¿no? Puedo citar a las redes de Chimborazo, a la Refla de la Suay, a la Refse de Loja, etc. Y a una red en la cual estamos metidos como FEP y como Codesarrollo, red nacional que se llama RENAFIPSE.
A pesar de todo lo que he dicho, compañeras y compañeros, la mayor parte de los actores de la economía popular y solidaria sigue siendo pobre, especialmente en el campo. Pobre, verán que no le quita dignidad a las personas esta palabra pobre. Pobre significa que me falta alguna cosa para poder mejorar mi calidad de vida, ¿no? Yo conozco pobres de cosas materiales, pero de una riqueza espiritual increíble, ¿no? ¿Y cómo pueden explicarse este contrasentido? Antes hemos visto la responsabilidad de los sectores de poder dentro de nuestro país, pero yo creo que nosotros nos comparemos con nosotros mismos, porque cambiar la cabeza de los que están pensando diferente es muy difícil, pero lograr nosotros tener ideas nuevas es relativamente más fácil. Y entonces, quienes somos partes de la economía popular y solidaria, todavía no logramos hacer sistema. O sea, cada organización, cada grupito piensa por sí mismo. Esto también lo ha dicho el doctor, el economista Duque, ¿no? O sea, no encontramos espacios de coordinación, colaboración y ayuda recíproca para tener incidencia política y para garantizar una presencia estable y apreciada en los mercados gracias a la calidad, cantidad y precio justo de los bienes y servicios que se ofertan. Pero hago una afirmación todavía más fuerte. El Estado no es amigo de la economía popular y solidaria. No significa tampoco que sea enemigo, entiéndanme bien. Pero yo veo que hay un exceso de regulación, control y sanción. Si ustedes comparan el IEPS, que es el que tiene que promover la economía popular y solidaria, y el presupuesto que tiene la SEPS, que es la superintendencia que controla la economía popular y solidaria, ustedes van a ver cuánto más grande es el presupuesto de la SEPS, ¿no? Hay dificultad para acceder a financiamiento. Hay ausencia de ayudas económicas públicas del Estado para capacitación, para fortalecimiento organizativo, para certificación de productos, para apertura de mercados dentro y fuera del país. Quiero señalar que estoy hablando principalmente del gobierno nacional. Yo conozco de actividades llevadas adelante por el gobierno provincial de Pichincha que contradice una parte de lo que estoy diciendo, porque sí hay algunas ayudas de parte del gobierno provincial. Hay insuficiencia de servicios básicos, agua, luz, caminos, comunicaciones, especialmente en el campo. Otra razón por la cual esta economía tiene dificultades para despegar. El dinero cuesta demasiado. Y aquí tenemos que agarrarnos las orejas, los que estamos también dentro de esta economía, de la parte financiera de esta economía. Las cooperativas, hoy cuando dan crédito, cobran tasas incluso más altas que los bancos. Y se puede explicar el por qué, pero si no logramos bajar el costo del dinero, sea la tasa activa, o sea, cuánto me cuesta cuando voy a pedir un crédito, sea la tasa pasiva, cuánto quiero que me den cuando voy con mis ahorros o con depósitos a plazo, yo les digo que nuestra economía queda estancada. O sea, es imperativo en tiempos cortos bajar el costo del dinero, sea la tasa activa, sea la tasa pasiva. Y como digo, las cooperativas de ahorro y crédito que forman parte de la economía popular y solidaria deben enfrentar este reto mejorando su eficiencia. Otro puntito. No se cumplen integral e inteligentemente los procesos de desarrollo local o territorial a nivel de cantón, parroquia, comunidad rural o barrio urbano marginal. Cada vez que cambia un gobierno provincial, cantonal, una junta parroquial, ¿no es cierto?, cambian también los programas de desarrollo. Los programas de los planes de desarrollo local o territorial requieren de tiempos más largos de los que estamos nosotros ahora considerando, ¿no es cierto? Hay alguna cosa más nuestra
sobre la cual tenemos que confrontarnos. La innovación y la creatividad son escasas. Se sigue ofertando productos y servicios tradicionales, aun cuando el mercado no los demanda. Mucho se copia. La incubadora de proyectos no hacen reventar ideas nuevas. Eso. Eso. Vayamos adelante. Disculparán que... Cuando hablamos de cambiar la realidad de la economía popular y solidaria, además de pedir al Estado obras básicas y servicios fundamentales que deben brindar el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, si no comenzamos a recibir turismo comunitario, ¿no es cierto? Si no prestamos servicios de comunicaciones, de transporte, seguiremos trabajando para que otros se enriquezcan. ¿Ya? Y entonces debemos llegar a construir cadenas de valor, ¿no? Partir de la producción primaria en la agricultura y la ganadería para llegar al producto final en manos del consumidor y el dinero que regresa a la comunidad para que en la comunidad pueda ser reinvertido. Debemos organizar mercados dinámicos y justos. Saben que la pandemia, parece una contradicción, está dinamizando los mercados. Mucha gente dentro de la pandemia, después de la pandemia, a causa de la pandemia, se han vinculado, especialmente de los sectores rurales, a formas directas de comercialización. Debemos valorizar el talento humano local, especialmente juvenil y femenino. Se requiere la explotación inteligente y sostenible de los recursos naturales. La retención en cada lugar de los excedentes monetarios allí generados, gracias al buen funcionamiento de una cooperativa de ahorro y crédito o caja rural o banco comunal. Una pregunta para ustedes. Veo que estamos más de 250, habíamos llegado casi a 270 personas. ¿Prefieren tener su plata en las cajas, en las cooperativas de su territorio o en los bancos de la avenida Amazonas? Y no hace falta que me contesten ahora, ¿no es cierto? Pero verán que el día que decidamos que nuestro dinero quede en nuestra comunidad, porque allá hay una buena cooperativa, una buena caja rural o un buen banco comunal, sabiendo que las cooperativas locales invierten localmente, igual las cajas o los bancos comunales, van a ver como nuestro territorio al cual pertenecemos, sea una parroquia, sea un recinto, sea un anejo, sea un barrio urbano marginal, rápidamente van a cambiar su economía. Y finalmente el establecimiento de economías circulares encadenadas entre sí. El Ecuador será grande cuando su último rincón sea grande. La provincia de Pichincha será grande, no cuando Quito sigue teniendo cada vez más en obras, en lujos incluso, sino cuando el último rincón de Pichincha, donde todavía no hay agua potable, donde no llega un camino en buen estado, ¿no es cierto?, donde no hay acceso a internet, aquí en nuestra provincia también se da. Cuando haya todo eso en nuestra provincia, entonces la provincia será grande. Grande no es el tamaño, es la calidad de vida de sus habitantes. Y esto se podrá lograr invirtiendo los flujos, dando a un Pichincha diferente. Se está haciendo mucho, pero pienso que el día que la población que hoy se encuentra, incluso mentalmente, se considera marginada, siente que el gobierno nacional, que el gobierno provincial, que el gobierno cantonal y que las juntas parroquiales se preocupan realmente de estos territorios, rápidamente cambiará en bien nuestra provincia. Hemos saltado una... No, estamos bien. Disculpen, aquí estoy siguiendo en otro texto. Entonces, en resumen, la economía popular y solidaria tiene un enorme potencial y puede ayudar a muchas más personas, familias y comunidades en sus esfuerzos para alcanzar una vida digna. Puede ayudar a construir un Ecuador más equitativo, sostenible, pacífico, solidario, ecológico y descentralizado. Ustedes han seguido en estos días las declaraciones de las cámaras en relación al aumento de sueldo básico
Entonces los sindicatos que piden, las cámaras que niegan, y las cámaras han salido con lo suyo porque el próximo año el sueldo básico quedará en $400, ¿no es cierto? La economía popular y solidaria debería poder decir que lo que hay va para beneficio de los trabajadores. Esto se dará en tiempos cortos y medianos si somos capaces de repensar todo el tema del trabajo humano y su dignidad. Este es el eje. El pan se gana con el trabajo, con el sudor de la frente. Debemos otorgar facilidades a quienes producen bienes y servicios. Organizar de mejor manera la comercialización, incluida la intermediación financiera, de la cual hablé ya antes. Lo que hacen las cooperativas es una forma de comercialización. Yo recibo tu dinero y te pago, después te presto dinero y te cobro. Es mercado finalmente, digamos, ¿no? Permitir que los jóvenes y las mujeres expresen todo su potencial. Utilizar inteligentemente los recursos naturales, ¿no? Establecer relaciones más equitativas entre campo y ciudad, utilizar de mejor forma el presupuesto general del Estado y quiero decir principalmente a buscar trabajo. Lo digo a los jóvenes quiteños, aquí hay tantos ministerios, tantas instituciones públicas, ¿no es cierto? Voy a buscar, hay que generar trabajo, ¿no es cierto? Y yo en esa presentación no les he presentado números y estadísticas, no les he hablado del Producto Interno Bruto. Soy un simple observador de la realidad humana nacional y provincial también, en la cual la voluntad, la capacidad, la cultura y honradez de las personas deben llegar a ser el capital más importante, por encima del dinero y del poder político, económico, mediático y cultural. Y el crecimiento de las personas en principios, en valores, en saberes, en relaciones, etcétera. O sea, cuando nosotros crecemos, lo vemos en la siguiente lámina, fortalecerá la economía popular y solidaria. O sea, la economía popular y solidaria será fuerte cuando sus miembros, cuando sus actores son más fuertes, son más buenos, son más justos, son más creativos, son más innovadores. Eso. Yo pertenezco a una institución que se llama Grupo Social FEP, Fondo Ecuatoriano Popularum Progressio. Este grupo ha promovido la constitución del Banco Codesarrollo, un banco ético, que tiene como eslogan invertimos en humanidad. Le he dicho antes, el crecimiento de las personas en principios, valores. Cuando invertimos en humanidad, este resultado se tiene. Y este crecimiento de las personas es nuestro aporte para conseguir cambios equitativos, pacíficos y sostenibles. De la economía popular y solidaria. Les reiteramos a ustedes, señores participantes, señoras participantes, realizar el registro de asistencia en el link que está circulando en el chat de esta sala. También recordarles que el día de mañana tenemos otras dos ponencias, las cuales va a estar a cargo del ingeniero Manuel Coronel, docente de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad UTE, quien nos hablará sobre el consumo responsable como base fundamental de la seguridad y soberanía alimentaria. Así también se abordará otro tema, la agricultura como motor del desarrollo productivo en los territorios, a cargo del ingeniero Darío Cepeda, director del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en Ecuador. ¿Me confirman, por favor, si es que hay alguna pregunta para el licenciado José Tonelo? Sí, sí tenemos preguntas. Licenciado Tonelo, buenas noches. Tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre economía popular y solidaria y la economía social? No creo que haya diferencias sustanciales. En Europa se utiliza más esa terminología, economía social y solidaria. Aquí utilizamos más la terminología popular y solidaria. Esta terminología está en nuestra Constitución incluso, ¿no es cierto? Y ha entrado en el lenguaje, ha entrado en la ley de economía popular y solidaria. Yo creo que los conceptos prácticamente son los mismos. Lo que nosotros llamamos popular, en otras partes llaman economía social.
Licenciado Tonelo, nos preguntan, ¿acaso el principal enemigo de la asociatividad está dentro de la persona? ¿Cuáles serían estas dificultades? Yo les he dicho, ¿no es cierto?, que hay problemas que nos presentan los sectores dominantes de nuestro país, ¿no es cierto? Verán que generalizar siempre es malo. Yo conozco pertenecientes a los sectores dominantes de nuestro país que son personas ricas en humanidad, lo puedo decir, digamos, pero conozco otros que lo que han hecho durante esta pandemia, despidiendo gente, digamos, ¿no es cierto?, reduciendo sueldos, cuando sabemos que hay capitales incluso llevados al exterior, no es digno de ser ecuatorianos, menos todavía, digo yo, de ser cristianos, para quienes consideramos que Jesús todavía tiene algo que decirnos, ¿no? Ya. Pero he hablado de los problemas que nos causa el Estado, pero he hablado de los problemas que nosotros mismos nos estamos causando. Y dentro de estos problemas es la dificultad de unirnos más, ¿no es cierto? La dificultad para ser proveedores al mercado de bienes y servicios de alta calidad. La calidad es la carta ganadora cuando ponemos en el mercado nuestros servicios y nuestros bienes, ¿no es cierto? Tenemos todavía